Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Metagol, episodio 41. Somos Fer Casals. Y Santiago Bausa. Hoy la final de la Copa de la Liga nos va a ocupar la mayoría de nuestro tiempo. Por supuesto, también vamos a hablar de la fecha 31 de la Premier. Y para el final, un poquito, una reseña de lo que fue Lollapalooza. Una vez más, uno de nosotros siempre es parte del zeitgeist de la cultura pop y el otro se lo quedó viendo por Flow, ¿no? Cada uno adivinará cuál es. Uno se quedó difónico, tal vez de gritar Sabrina, Ah, y bueno. otro, Bueno. Respetame un y el poco, por otro, favor. tal vez estoy hablando por envidia, Santi. Es pura envidia esto que estoy diciendo. Eso para el final. Empecemos. Tenemos campeón, el primer campeón del 2026 en el fútbol inglés y es Manchester City. Novena Copa de la Liga, la quinta de Guardiola, en lo que ya es una costumbre. Ganar títulos para Guardiola, ganar títulos con el Manchester City. Y después de mucho elucubrar este partido, tengo tus palabras muy presentes hablando de este partido como una especie de bisagra para lo que sería anímicamente el final de temporada. Y al final el Manchester City lo gana en plena forma, sin dudas, un Arsenal desconcertado. ¿A quién culpar como hinchas del Arsenal, no? ¿Al planteo de Arteta o a los méritos del rival y del planteo justamente de Guardiola, no? Sí, es un resultado que se da en un contexto donde parecía que iba a ocurrir todo lo contrario, porque el que venía me parece en mejor forma era sin dudas el Arsenal, que había conseguido una cómoda clasificación a los cuartos de la Champions, que había sacado esa otra ventaja más en la liga con ese triunfo sobre el Everton. El City se había vuelto a dejar puntos. El City queda eliminado sin mucha resistencia ante Real Madrid también en su propia llave de Champions. Entonces, si querés, el envión, el momentum estaba del lado del Arsenal y llega el partido, un primer tiempo parejo, pero sin demasiadas oportunidades, y un segundo donde el Manchester City se lo lleva puesto al Arsenal. Sí. La verdad, me sorprendió para mal lo que hizo el Arsenal durante esa segunda mitad, un equipo que se entregó, me parece, ante Manchester City. No tenía la pelota, no tenía el territorio, lo dejaba entrar. Cuando recuperaba la pelota le duraba 3 segundos antes de que la pierda de nuevo. Pero también, no sé si Y viste una imagen muy viral de Arsenal saliendo desde el fondo y cuatro futbolistas del Manchester City esperando. Y entonces sí, pienso por esto que no decís, presionaban. ¿no? Claro, no presionaban, no presionaban alto, pero el Arsenal con la pelota tampoco sabía qué hacer, no podía solucionar al Exactamente. menos eso. Exactamente, como que le entregaban la pelota, le cortaban todas las líneas de pase, por supuesto. No es una presión, pero es una manera ciertamente de reaccionar cuando el rival tiene la pelota. Y bueno, ahí también empieza a hacer diferencia, obviamente, que mucho se especuló en la previa sobre si iba a ser titular David Raya o si iba a respetar a Arteta a Kepa Arrizabalaga, que fue titular durante todo el resto de la Copa de la Liga. Y más allá del elefante en la habitación, que fue ese error grosero de no haber agarrado ese centro que termina en la cabeza de Nico Reilly, ¿Qué yo le creo que lo podría que... haber pasado también a Raya como pasó en las últimas fechas, donde Pero es tuvo mucho más problemas justamente improbable. saliendo? No, pero es mucho más improbable porque Raya, si en algo destaca, es justamente en controlar centros sin ser muy proactivo, algo que evidentemente Arrizabalaga no lo es. Arrizabalaga siempre da una sensación de inseguridad cuando le llegan los centros, por abajo o por arriba. Ya lo había visto incluso en el primer tiempo, en la única que tuvo el City, que le agarraron todas las dudas posibles en ese cabezazo de Haaland que se va por arriba. Después en el segundo gol, yo creo que también
Kepa queda a mitad de camino entre el Mm, centro y el cabezazo de O'Reilly. Así que hay un patrón ahí, pero más allá de eso, lo que quería también decir es que Raya también tiene, además de esto que digo, del dominio con los centros, una confianza y una técnica con los pies mm. y un criterio, me parece, para seguir jugando con los pies desde el piso, que Kepa evidentemente no tenía, que Y que siempre es que le algo llegó la clave pelota. para Arteta, ¿no? Ese juego con el pie del Sí, arquero, que sabemos cómo lo sufrió con Ramsdale. y especialmente cuando justamente tenés un Manchester City que le cortó todas las líneas de pase, que no le daba opciones, que lo forzaba a tomar una decisión o simplemente que quede ahí. Y ahí obviamente le llevaban los nervios. Ahora, hubo muchas críticas acerca de si debió seguir con rayas, si fue un error lo de dejar a Kepa. Yo realmente estoy un poco dividido. Es evidente que Kepa fue muy responsable en la derrota, Mm. que obviamente que con el diario del lunes es muy fácil decir que Raya tendría que haber atajado, pero por otro lado, ¿para qué traes a Kepa si no es para jugar este tipo de partidos? Además que Eh, pensando en Arteta siendo siempre muy pragmático, yo no creo que se case con la idea de no, se la debo a Kepa, porque jugó todo el campeonato y le debo que juegue la final. Me parece que si él vio que Kepa estaba absolutamente seguro en el arco y lo eligió por eso, no, sí. no veo ahí una agenda. No creo que sea una agenda, es más una cuestión de, bueno, esto es así, nos viene funcionando así, entonces sigamos con este camino. Después, bueno, eso es lo que pasó. Hay que hablar algún día sobre Kepa y las finales de este torneo en puntual, Sí, tiene y cómo problemas, ¿no? viene dando la nota, ya Tiene que ir al que psicólogo. en 2019 se rehusó a ser cambiado en una escena que realmente sigue dando que hablar hasta el día de hoy por Mauricio Sarri. Y en 2022 se fue a penales contra el Liverpool, no atajó ninguno de los 10 anteriores y cuando llegó el momento de patear la tiró a cualquier lado. Sí, sí. Así que bueno, lamentablemente, Siguen los eh, traumas. exactamente, siguen los traumas para el pobre Kepa con este torneo. Digo, más allá de lo puntual de Kepa, yo creo que fue un Arsenal que fue totalmente sobrepasado por Manchester City. No sé si realmente se lo comió la ocasión. No creo que haya sido eso, porque insisto, el primer tiempo no fue malo. Yo creo que me parece que es más una decisión consciente de Arteta de intentar. Sí, de cómo llevar este partido que fue errónea, que fue muy errónea porque Manchester City demostró exactamente lo contrario. Todo lo que Arteta no mostró de valentía lo mostró Guardiola cuando decide salir a la cancha con un planteo en el cual junta a todos sus habilidosos. Mm. Junta a Semenyo, junta a Doku y junta a Cherki. Cuando generalmente No dos. venía haciendo ese el equipo en la Premier. No, de ninguna manera. Generalmente uno o dos de ellos incluso lo mandaba al banco de suplentes. En este caso, para un partido tan importante, los juntó y no solamente lo avasallaron al Arsenal, sino que me parece algo todavía más importante, que a esta altura ya me parece que fue una lección del City al Arsenal sobre cómo tiene que afrontar este tipo de partidos, que fue cuando el partido ya estaba 2-0, eh, se defendió con la pelota. En vez de hacer lo que viene haciendo el Arsenal hace muchos partidos ya, después de ponerse en una ventaja que es Bajar la entregar intensidad. la intensidad, entregar la pelota, entregar el terreno y dejar que los rivales vengan, el City se dedicó a pasarse la pelota entre ellos. Justamente, corres menos cuando tenés la pelota, Sí, te sí. cansás menos y no la tiene el rival, con lo cual no te pueden Y atacar. Entonces, enloqueces al rival, lo enloqueces completamente. Más tal allá del cual. jueguito de Cherky, lo enloqueces en todos los sentidos. Mira, otro día podemos hablar si eso fue excesivo o no, pero la realidad es que Manchester City nunca dejó, salvo alguna situación puntual, por ejemplo el palo de Calafiori, que es increíble decir que Calafiori, que entró media hora y es lateral izquierdo, fue el atacante más peligroso del Arsenal en todo el partido. Sí. Salvo esas situaciones puntuales, el Arsenal no.
pesó en el segundo tiempo de manera en lo ofensivo. O sea, No excepto, existió. Inclusive yo excepto tenía la sensación en el minuto 80, 81, 82 que si el Arsenal convertía un gol, lo perdía igual el partido. y sí, o sea, podía tranquilamente descontar, podía haber entrado ese remate de Calafiori, por tirar un ejemplo, o podría haber entrado ese cabezazo de Gabriel Jesús, pero de todos modos no lo hubiera alcanzado. No lo hubiera alcanzado porque ya el Manchester City estaba ejerciendo un control sobre el partido y una confianza en sí mismo que el Arsenal realmente nunca iba a poder llegar, y además también por el momento que están pasando los jugadores ofensivos del Arsenal. Saka, como estaba diciendo, no pesó en lo más mínimo, no hizo nada. Trossard lo Bueno, en ese mismo. sentido, la entrada de Gabriel Jesús creo que pone de manifiesto la desesperación, ¿no? Porque Sí, no, siempre el fue un hecho, detalle. y el hecho de que Gabriel Jesús tampoco pesó cuando entró, Mm. Martinelli menos, Madueque tuvo uno de sus días de Madueque, donde cada cosa que intentaba salía Sí, no. pésimamente mal. Eh, Así que sí, fue un rendimiento difícil de parte del Arsenal. La derrota obviamente va a sentirse. Yo no compro, como te digo, el argumento de, bueno, es una copita de leche, no importa, porque como vos mismo dijiste, yo creo que habría sido muy importante para el Arsenal ganar este torneo. Dicho esto, voy a decir que como consuelo, el Arsenal todavía le queda obviamente otro partido contra Manchester City, que va a Mm. ser dentro de poco menos de un mes. Y yo creo que ese partido, este partido en realidad, esta League Cup, creo que podría funcionar como para aprender precisamente de los errores y de las cosas que salieron mal para afrontar ese otro encuentro que tranquilamente podría ser definitorio para lo que queda de la Premier League. Que bueno, que eso también tiene que enfocarse el Arsenal, que todavía está en una posición sumamente ventajosa, tanto en Premier como en Champions, y no tiene que tampoco dejarse caer mentalmente por esta derrota. Hablabas de este partido como esa bisagra, lo que recordaba yo al principio del programa, y como el empujón emocional que le faltaba tal vez al equipo que gane esta final, ¿no? Bueno, ¿vos ves que eso va a pasar? Digo, el Manchester City va a usufructuar este empujón y se va a poner a pelear la Premier. Y yo creo que obviamente para ellos va a ser beneficioso, por supuesto, porque, o sea, eh, les recordó que podían jugar a este nivel, que es un nivel que realmente no han demostrado demasiado en el último tiempo. Quizás es el mejor partido que jugó el Manchester City en el último año y medio, más o menos. Eh, Sí, Realmente hace mucho que no vemos un partido importante, además, claro. de los Citizens, pero también es cierto que no dependen de sí mismos, que llegan a Esa es la este. cuestión. Para mí la diferencia es tan grande, 9 puntos, digamos, que va a ser difícil que lleguen, inclusive con la presión de ganarle al Arsenal. Sí, 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 a ver, yo lo que quiero, o sea, lo que quiero decir es que quizás ocurran ambas cosas, que el City tenga un envión como consecuencia de ganar este título Y no le y que alcance. también no le alcance, exactamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, después empiezan a aparecer los fantasmas de temporadas anteriores, el Arsenal lo va a tener que combatir, Sí, sí. lo va a tener que ahuyentar, enfocándose en sí mismos y ganando los 4 o 5 partidos que todavía necesita ganar para no depender de sí mismo y ser campeón de esta Premier. Los márgenes fueron estrechos, dijo Arteta, y me resonó esa frase, más allá del cassette, de lo que quieras, porque no vimos eso en el partido. Más allá como vos marcaste, el primer tiempo estuvo más o menos parejo, en el segundo la diferencia fue grande, no fue estrecha. No, fue notable, fue notable. Realmente es el tipo de declaración que siempre escuchamos de Arteta cuando tiene un resultado adverso a esta altura. Claro. Hay algo de caseta ahí. No sé cuál habrá sido el mensaje de Arteta, obviamente, hacia adentro, pero realmente hacia afuera. Igualmente Arteta hacia afuera, viste que sabemos que es alguien que Sí, sí, cuida mucho. cuida mucho y además es muy arisco, especialmente en la derrota. Así que yo tampoco me dejaría llevar demasiado por lo que diga Arteta hacia afuera. Está bien. Bueno, y eso fue la final de la Copa de la Liga. Le dimos mucha importancia, ¿no? Como vos decías, más allá de que sea una copa más, una copa
tal vez la copa menos interesante de Inglaterra, por el hecho de lo que fueron los finalistas, bueno, Sí, hubo de hecho, mucha repercusión. creo que Sí, fue la primera vez en la historia de la competición en la que la final la juegan el primero y el segundo de la Premier League. claro, mirá. Sí, sí. Después, bueno, se jugó la fecha 31 sin el Manchester City, sin el Arsenal que ya habían adelantado sus partidos. No, el Manchester City no, ¿no? El City no, tiene que jugar contra Crystal Palace en algún momento. El Arsenal, esta fecha fue el 2-2 contra Wolves. Claro. Dejó a muchos Big Six en aprietos, digamos, empezando por el Tottenham, que está hundido en la tabla, en el fondo, a un puntito nada más del descenso directo, perdió encima con un rival por Sí, esa lucha, el Forest 3-0. La pregunta que me hago es cómo se sale de esto con este técnico con el cual están casados, al menos por el tiempo, por este campeonato, justamente vamos a ver si cuando están. vos decís que pueden llegar lo pueden llegar a echar antes de que termine el campeonato. Tranquilamente. O sea, la desesperación es la desesperación. Yo creo que hay una cuestión que es la siguiente. O sea, bueno, tranquilamente pueden resignar dinero cuando echen a este técnico, si es que lo echan, que total son los 20 firmó hasta fin de temporada, pero el dinero que Mm. resignan con el descenso no se compara en lo más No, mínimo con lo claro. si, Lo que si- pierde es monumental. y sí, 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 sí. Y la verdad que incluso después de ver un par de señales, de brotes verdes, si querés, en semanas anteriores, con ese empate inusitado ante Liverpool, o después, bueno, vamos a tener que hablar del Liverpool, mamita querida, y con ese triunfo, que bueno, obviamente no alcanzó, pero fue un triunfo al fin, ante el Atlético de Madrid, como que estaba esta sensación de, bueno, por lo menos están empezando a demostrar algo de lucha, No, algo jugó de... horrible. Contra el Forest jugó horrible. No, nada para eh, destacar. O sea, fue un desastre realmente. quizás un poco ¿viste? De amor propio en los primeros minutos, que bueno, llegó obviamente con la hinchada lo recibió, ¿viste? Con Sí. gente subida a los postes de luz, eh, por el equipo, prendiendo bengalas. Y después empezó el partido y bueno, el equipo no acompañó. Y lo más grave es que yo realmente veía. Yo no sé si el partido era para que el Tottenham lo perdiera 3-0 exactamente en base al rendimiento, pero es que es un equipo tan endeble en defensa Sí. que le pueden llegar tan poco y convertirle tanto que tiene desatenciones tan inaceptables en la marca. No solo que cabecea el autor del gol del 1-0 en el córner que termina en el gol, realmente cuando además el Tottenham había tenido la mayor parte de la pelota, el Forest apenas había atacado, consiguen un córner y les clavan el gol cerca del final del primer tiempo, casi la única chance que tiene. Es un golpazo, me parece, este partido. Era el partido que tenían que ganar, era el rival directo, Sí. era quizás el parámetro también del Sí, sí, Tottenham un para el resto. alivio, ¿no? Un bálsamo. No, y era el parámetro para el resto de la temporada también, para ver, bueno, van contra Nottingham Forest, que de los que están peleando por el descenso es quizás el equipo en menos estado de forma. De los que están Sí. peleando, porque ya lo podemos dar por muerto, obviamente. Era el que menos estado de forma tenía. Estaba jugando de local. Venías de sacar un par de resultados que, aislados de todo contexto, eran buenísimos. Y estaba demostrando algo de lucha. Y después vas y te comes este 0-3 con el apoyo de la hinchada y con todo ¿viste? La fuerza que estaban haciendo. Y se fumó todo eso. Porque ahora, viste, ya Sí. no funcionó cuando viste, se manifestó la hinchada con el 3-1 del Crystal Palace. Y ahora Mm. tampoco funcionó con la hinchada de tu lado. No, En este no, principio. no, no hay nada para rescatar, ¿no? Ni el técnico, ni el impulso de los jugadores, ni la ayuda de la hinchada. Pero también pienso Sí. en esto que vos decís. Tal vez lo echan al técnico y traen a otro. ¿Quién agarra, no? ¿Quién Bueno, agarra hay, faltando 7 fechas? hay un nombre, hay un nombre que quizás ha sido la persona que más ha
suplicado que le den este trabajo. Y me parece que quizá tiene más ganas que el propio Igor Tudor de agarrar al Tottenham en este momento, y me parece que a esta altura es mucho. Ese nombre, ese hombre, es Harry Redknapp. Harry Redknapp, recordame quién es porque no lo tengo. Harry Redknapp, que no dirige hace 9 años, que debe tener más de 70 años, y que dirigió al Tottenham hace más o menos 15 años. Es el técnico que llevó al Tottenham hace en 2010 a la Champions League, que es el que más o menos destapó a Gareth Bale. Ah, mira, Eh, está identificado con el club, digamos. Sería como alguien está de la casa. identificado. Sí, pero además es como un. Es de esos dinosaurios de los cuales en Mm. los cuales uno piensa cuando piensa en el grupo de técnicos como Sam Allardyce, Alan Pardew, Steve Bruce. Un viejo eh, lobo de mar, ¿no? En el estilo Moyes. Y más o menos yo creo que Moyes es mejor técnico. Bueno, este hombre también dirigió, por ejemplo, al Portsmouth, dirigió el Queen's Park Rangers, y tiene Está un grupo, curtido, digamos. y tiene un grupo de jugadores fetiche que siempre se los llevaba a todos lados en su momento, por ejemplo, Peter Crouch, Nico Kranjčar, eh, ese tipo de jugadores. A ver, sería la desesperada, bueno, de hecho me recuerda un poco, por ejemplo, a Sam Allardyce cuando dirigió los últimos partidos antes del descenso del Leeds en Mm. 2023, cuando el manotazo de ahogado, porque ya llega un punto en el cual el Tottenham va a tener que, o sea, tiene un plantel que evidentemente no está preparado para este tipo de luchas, que no sabe a lo que se está enfrentando, y yo creo que incluso muchos de ellos deben estar imaginándose fuera del club dentro de poco. Y Y medio como que no les importa. No mentalmente les diciendo, importaría descender, no les importa descender. y porque seguramente se ven en otro club diciendo, bueno, está bien, el año que viene total no voy a jugar acá, alguien me va a buscar. Es Eh, terrible eso, ¿eh? Como hincha, lo que debe estar sufriendo el hincha, digo, si piensa eso de los jugadores, ¿no? y bueno, pero también pasa mucho cuando este tipo, bueno, pienso precisamente en el Aston Villa en 2016, que fue otro descenso muy Mm. sonado, que está, bueno, que por ejemplo está ese famoso incidente donde Jorion Lescott, jugador de mucho recorrido en Premier League, que había recalado en ese Aston Villa medio de paracaidista. El día que se confirma el descenso del Aston Villa, que fue un descenso paupérrimo con apenas 16 puntos, tuitea una imagen de un auto último modelo, que la gente obviamente se toma terriblemente mal, como si fuera, viste, Dios mío. miren lo que estoy manejando yo mientras ustedes lloran por el descenso. El Eh, timing, ¿no? y después se excusó diciendo que se tuiteó solo en su bolsillo, como que se mandó sin querer. Qué bárbaro. Ah, tenía hashtag. No sé, pero o sea, no voy a decir que ese tipo de imágenes vamos a ver, ese tipo de acciones vamos a ver en los jugadores del Tottenham, pero yo digo, el sentimiento debe ser más o menos parecido. Impresionante. Bueno, el fondo de la tabla ahora está con el Tottenham con 30 puntos y West Ham con 29. El Nottingham Forest pasó a 32. Así que Sí, la West Ham, lucha, por lo menos en las próximas fechas, sería entre Tottenham y West Ham, ¿no? sí, West Ham, que dicho sea de paso, perdió, perdón, con el Aston Villa 2-0, que de ganar hubiera mandado precisamente al Tottenham a la zona de descenso. Exacto. Pasemos al Liverpool que se cae de Europa, digamos. Hoy está en puestos de Europa League, puesto menor, diría Mañeto, porque realmente no es a lo que aspiraban los campeones titulares de la Premier, ¿no? Y qué mal Sí, ya jugó. se está generando ya un run run, ruido alrededor de la figura de Arne Slot, que se empieza a preocupar un poco en Anfield, digo, que ya está un poco soltándole la mano. El partido obviamente fue en la cancha del Brighton, fue un muy buen triunfo, de hecho, del Brighton, un Brighton que Sí. realmente me volvió a recordar al Brighton de De Zerbi, que hace mucho que no ocurría, Mm. con un estilo mucho más propositivo, mucho más aguerrido, mucho más este, que se animaba a ir para adelante, a atacar.
y que tuvo como abanderado a Dani Welbeck, que sigue haciendo goles. Increíble, eterno. Lleva 12, lleva 12 y Más que convocaron Gyökeres. más que Gyökeres y más que Dominic Calvert-Lewin, que volvió a la selección, que lleva 10 y bueno, ahí lo tenés a Welbeck haciendo 12 y esperando su chance todavía. ¿Welbeck qué Eh, tiene? ¿37 debe tener? Tiene 34 o 35 años, Ah, por mira. ahí. Pasa que está hace mucho tiempo, arrancó en Claro, 2008, claro. 2009 con el Manchester United, así que es demasiado tiempo que lleva y ahí lo tenés. Y bueno, Milner también fue titular con sus 40 y su récord de presencias en la Premier League. Pero bueno, tenemos por otro lado un Liverpool que, bueno, eh, le queda, le queda poco tiempo, le quedan solamente 7 fechas para meterse en esos puestos de Champions y la realidad es que entre los problemas constantes de lesiones que viene teniendo, tuvo que salir a jugar con un doble 9 de Cody Gakpo y Florian Wirtz, que no es precisamente lo ideal. eh, y con otra vez Jeremy Frimpong de lateral derecho por las persistentes lesiones que tiene en la defensa, pero por otro lado también tiene a sus dos titulares habituales, a Konate y a Van Dijk en un estado de forma muy, muy flojo. Realmente lo de Van Dijk perdiendo su marca y después mirando al árbitro, esperando a Sí. ver si cobra algo, a ver si lo salva de esta. Ya es una imagen bueno, que es rarísima, Y ha sido viniendo muy de... lagunero en general en toda la temporada Liverpool, ¿no? Ha cambiado buenas actuaciones con actuaciones muy malas, ¿no? Como que no Sí, hubo término medio. O ganó muy bien sus partidos como la temporada anterior, o los ha perdido de forma muy mala. y creo que pasa quizás algo similar al Tottenham, no tan grave, por supuesto, que también perdió un poco, siento yo, de tensión competitiva, de darse cuenta de lo que está en juego. No pelear por nada, ¿no? No, no, pero de no darse cuenta que tranquilamente se pueden caer de Europa, también tienen un poco, entre comillas, la fortuna de que el Aston Villa es inconsistente, de que el Chelsea está Mm. igual o peor, pero en cualquier momento se puede empezar a venir el Brentford, se puede empezar a venir un Everton incluso, ¿quién te dice? Ya vamos a hablar del Everton. Y empiezan ¿viste? A aparecer equipos que si siguen dejando puntos, Liverpool, y empiezan a tocar la puerta, hay que ver cómo termina esta Premier League en ese sentido, porque bueno, no tiene mucho margen de error, como digo. Pasemos a otros caídos en desgracia, que es Chelsea. Justamente mencionabas a Everton, otro londinense con un mal fin de 3-0. Perdió con el Everton del Moyes. eterno Moyes. Muy mal jugó. Otro que jugó muy mal. Sí, otro equipo que también tiene a sus atacantes en un estado de forma pésimo. Hay que hablar también de la temporada de Cole Palmer. Se dice mucho de la temporada de Saka Helada. y la de Palmer realmente tampoco se queda atrás. Qué buen timing, vivo, para los delanteros ingleses, las estrellas inglesas, Sí, sí. teniendo todos su peor temporada justo antes del Mundial. ¿Sabes lo que Por- pasa, no? La típica, explotan en el Mundial. no sé, bueno, justo Inglaterra no tiene la costumbre de explotar en el Mundial. Quizá la No, única no, excepción por eso. quizá Yo la creo única que explosión. este es el año, ¿eh? A ver si el fútbol regresa a la casa, como dicen ellos. Eh, Mamita querida. Bueno, el Chelsea, volvemos un poco. Sí, es un equipo que realmente entre lo que es el tema de los arqueros, que realmente no se puede creer cómo el Chelsea no puede pegar una con los arqueros si no es Jorgensen, eh, haciendo boludeces en la serie contra el PSG, que de hecho pierden 8-2 en el global. Es Robert Sánchez otra vez siendo un peligro cuando sale jugando, regalando la pelota. Y después, bueno, y después una demostración de un delantero que realmente le vi muy pocas cosas a lo largo de la temporada y le tocó este partido con el Chelsea, tuvo el partido de Sí. su vida que fue Beto, increíble. Beto nunca se destacó en toda la temporada. O el anterior tampoco, y, ¿no? Y tenés ese gol pinchándola, un auténtico golazo. Sí, sí. eh, pero sí, realmente un Everton que realmente me sorprendió y que lo tiene ahí nomás, David Moyes, peleando otra vez por meterse en puestos europeos como en los viejos tiempos, como hace 15 años. Eh,
está más o menos a tiro, digamos, de los puestos por lo menos de Conference, ahora que ya sabemos que de mínima el sexto va a clasificar a Conference una vez finalizada la League Cup. Está a 3 Eh, puntos del Liverpool, ¿no? El Everton, para que tomemos dimensión de esto que estás diciendo. y sí, están ahí nomás. Están ahí nomás y como te digo, faltan 7 partidos, con lo cual puede pasar cualquier cosa si se mantiene en forma este Everton, que realmente viene demostrando muy buenas cosas con el paso de los partidos. Un Dewsbury Hall muy, muy, muy destacado. Bueno, un Beto que además, y el que me encanta también, que me parece un auténtico jugadorazo y también hizo un auténtico golazo, que es Iliman Ndiaye. Una locura. Golazo, al ángulo perfecto. Sí, sí. Que además, bueno, aprovechó también la ocasión para reafirmar que Senegal es campeón de África a pesar de lo que le hicieron, que es un El papelón, escritorio, ganó el escritorio. ganó el escritorio, Marruecos le arrebató la Copa Africana a Senegal, que ellos mismos ganaron en la cancha y que, bueno, Iliman Ndiaye, figura de Senegal, lo reafirmó después de ganado el partido. ¿Marcará precedente esto del escritorio? Porque no era algo muy común. Y, a ver, el tema es que aparentemente eso estaba en el reglamento de la Copa Africana de Naciones, que decía que, bueno, que si un equipo intenta abandonar el campo de juego, se le va a dar el partido por perdido. La cuestión es que eso no tiene ningún tipo de precedentes en el fútbol mundial y yo creo que lo que Claro. vamos a estar pendientes es qué decide el TAS, al que Senegal obviamente apeló esta decisión. Y yo creo que ahí vamos a ver si pesa más el reglamento puntual de esta competición o el precedente a nivel mundial, porque en todo caso, no sé si te acordás, es como si, ¿te acordás que en la final de Madrid de la Copa Libertadores, Boca había ido al TAS por los incidentes de River en la vuelta Sí, en el los Monumental, piedrazos. los piedrazos, y el TAS obviamente le dijo, no, me parece que no tenés ningún tipo de argumento para quejarte de esto. Esto es como si el TAS le hubiera dado a la derecha a Boca. Vamos a ver si se mantiene en esa misma fila ahora del TAS o si dice, bueno, que esto es el reglamento de África, nosotros no nos vamos a meter acá. Bien. Por último, el United empató 2-2 con el Bournemouth. Siguen un poco los hinchas mirando de reojo a Carrick, ¿no? Siempre dijimos acá que no tenía asegurado nada, pero bueno, una buena racha le estaba dando un aire que algunos hinchas estaban mencionando como, bueno, tal vez sigue, tal vez seguimos con Carrick, ¿por qué no? Ahora ya la mirada es un poco más de desconfianza. No sé si están de desconfianza, pero bueno, después de todo el Manchester United sigue tercero, sigue en una posición Sí. bárbara comparado a cómo había arrancado, pero sí es cierto que el Bournemouth, y ya es el más reciente equipo en demostrar que se le puede jugar a este Manchester United de Carrick, que no es obviamente invencible ni mucho menos. eh, y le propuso básicamente un escenario muy parecido al que el propio Dortmund le propuso en ese partido de primera vuelta, que fue un auténtico partidazo. No sé si te acordás, terminó 4-4, Sí, sí. que es el caos puro. El caos puro, jugar todo el tiempo un juego de ida y vuelta total, constante. Fíjate que todos los goles llegaron a un lapso de 20 minutos nomás, y todas las acciones, diría. Los goles, los penales, un penal no cobrado, un gol en la otra punta, después otra vez Bruno Fernández asistiendo creo que fue Cuña, después un gol en contra con dos cabezazos. Es todo el partido resumido en ese periodo de 20 minutos. Mencionaste Eh, a Bruno Fernández. El hype que rodea a las actuaciones de Bruno Fernández desde que asumió Carrick, ¿exagerado o válido? a ver, yo no voy a ignorar el hecho de que Bruno Fernández está en un estado de forma excelente. Me parece muy, muy, muy bueno. Y que, Acordate que se lo señalaba como uno de los culpables del estado paupérrimo de Manchester United hace, no sé, 3 meses. y no olvidemos tampoco que durante el periodo de Rubén Amorín, Bruno Fernández estaba jugando de un puesto que no era suyo. Estaba jugando de doble 5 con Casemiro en el medio. Y aún así,
desde ese puesto seguía intentando más o menos ser el que distribuía y el que armaba juego desde mucho más profundo de lo normal. Lo que hizo Carrick básicamente fue, como dijimos hace algunas semanas, poner a los buenos donde mejor rinden. Y sí, si pones a Bruno Fernández más adelante, más cerca del área, sí, es lógico que a partir de ahí tenga una influencia aún mayor en el juego del Manchester United y eso está reflejado en la cantidad de asistencias que ya suma a lo largo de la temporada. Le sumaron igualmente una asistencia a Bruno Fernández de ese gol del Bournemouth, de ese gol en contra, que él tira un córner y hay dos cabezazos del Bournemouth antes de que la pelota entre en el arco rival. Bueno. Yo ahí me empiezo a preguntar si ya, no voy a decir que hay una campaña para que Bruno Fernández haga por lo que sea, pero cuanto menos es extraño que le hayan dado esa asistencia cuando realmente en un mundo normal creo que no se daría nunca una asistencia de cuando tenés a dos jugadores que tocan la pelota antes de que termine en gol. No, no, cuando hay un doble desvío, ¿no? Es raro, sí. Claro. Claro, claro. Porque ya con esto llega a 17, se pone a 3 del récord de Henry y Kevin De Bruyne y quedan 7 fechas, con lo cual estaría en una posición idónea para alcanzar o incluso superar ese récord. Pero bueno, pasan estas cosas también, ¿viste? Después tenés a los que juegan al fantasy y lo bárbaro que les viene, Sí, sí. etc. O inclusive a los que apuestan, ¿no? Que también hay apuestas acerca de asistencias y tal. Y bueno, no quería entrar ahí, pero sí. Bien, y esa fue la fecha 31 de la Premier, que recién va a volver en los primeros días de abril. Se retoma primero con la Copa de la Asociación a partir del 4 y luego con la fecha 32 a partir del 10. Antes vamos a tener doble fecha FIFA, bastante importante porque se viene el repechaje europeo con países como Italia, Dinamarca, Suecia, algún otro que no me acuerdo, también Gales, Irlanda del Norte. Irlanda, también para interés de esta zona del mundo, Bolivia, que va a jugar también con algún equipo africano como Irak. Bueno, Africano como era, que es Edinson Cavani diciendo que Jamaica es un país africano. eh, está bien. La corrección es acertada. Em, y Argentina que va a jugar, o debería decir, a entrenar con Mauritania, Zambia, dos partidos en la Bombonera. Estoy viendo Sí. acá también, Alemania va a jugar con Suiza y con Ghana, Brasil va a jugar con Francia y Croacia, lindo partido con Francia. Francia también va a jugar con Colombia, España va a jugar con Serbia y con Egipto, Inglaterra va a jugar con Uruguay, otro lindo partido, y también con Japón. La pregunta que me hago es, ¿ayudarán estos partidos para saber más o menos dónde están paradas las selecciones a 80 días más o menos del Mundial? ¿O es más que nada, nada, entrenamientos? Sí, yo creo que igual acá hay una situación de la que obviamente hay que hablar, que es que se suponía que la selección argentina tuviera que jugar durante esta fecha la finalísima, que sí hubiera sido un parámetro fundamental y un partido que muchos estábamos esperando que ocurra por varios motivos. Era España, era el campeón de Europa, era Messi contra Lamine Yamal, etcétera, bueno, de cómo estaban realmente las dos selecciones y el enfrentamiento entre las que tranquilamente podrían ser consideradas las dos mejores selecciones del mundo hoy en día. Y pasaron cosas. Mm. El partido se iba a jugar en Qatar, el conflicto de Medio Oriente escaló notablemente con la intervención de Estados Unidos, de Israel, todo el quilombo con Irán. Se cerró el espacio aéreo en Qatar y por lo tanto el partido no pudo jugarse ahí, tampoco iba a jugarse también un amistoso frente a la selección local. La Argentina obviamente no lo pudo jugar. Tampoco eran Ah, partidos que presentaran una dificultad muy grande para la selección a la hora de pensar en medirse, teniendo en cuenta que falta poco, esto que digo, ¿no? 80 días, no sí, claro. sé. No, Qatar obviamente no, pero bueno, España ciertamente sí. Claro, pero Eh, ahí había, encima era por los puntos, ¿no? claro, bueno, por los puntos, sí.
es la de la finalísima, pero bueno, es un partido que de todos modos quiere ganar. La cuestión es que, bueno, a partir de que no se pudo jugar en Qatar, se sentaron a negociar UEFA, Conmebol, España y Argentina, y después empezaron a salir versiones de que la UEFA solamente había acordado por abajo con España para jugar en el Bernabéu, era obviamente algo que la AFA jamás aceptó porque sería básicamente visitante, cuando en realidad cuando jugaba la finalísima, creo que pues, se pusieron de acuerdo en que fuera en un terreno neutral, eso dice el reglamento. No se pudieron poner de acuerdo jamás en una sede y ante acusaciones cruzadas de que ninguno de los dos quería jugar el partido, se canceló. Mm. Y frente a ese escenario, la Argentina tuvo que salir a buscar rival cuando obviamente el 90% de los países ya tenía, y que hizo notablemente difícil conseguir partidos a falta de una semana nomás para que se juegue. Y el resultado es que, bueno, como vos decís, Argentina va a jugar contra Mauritania y contra Zambia. Yo creo que hay un argumento acerca de los amistosos que elige la selección argentina cuando tiene la posibilidad de jugar fecha FIFA. Sí, yo creo que lo hay. Y me parece que por más que, o sea, generalmente se apuntó obviamente al Chiquitapia y a que, bueno, muchas veces hay un interés comercial más que deportivo para jugar estos partidos, yo creo que sí. Pero yo creo que también habría que hablar sobre la preferencia de Scaloni, porque yo creo que él no debe ser ajeno a este tipo de decisiones, siendo además el conductor de este proyecto. Y yo creo que tendríamos que empezar a pensar en si realmente Scaloni no prefiere jugar este tipo de partidos porque le permiten probar, Probar. eh, probar variantes con muchísima menos presión de la que estaría sujeto si jugara contra un grande, contra el cual estaría, entre comillas, obligado a poner titulares para evitar un escenario del cual ya estuvo de este lado, que fue el 1-6 con España en 2018, donde era asistente de, Mm. eh, y cómo ese episodio debe seguir dando vueltas en la cabeza del técnico, porque bueno, vamos a llegar al próximo mundial sin haber enfrentado ninguna selección europea por primera vez en la historia. Y me parece que más allá de que me parece que en este caso puntual fue producto de las circunstancias, porque en situaciones normales hubiéramos jugado contra España, yo Sí, creo que si parece no, que ninguno de los dos querían jugar, ¿no? Da la sensación esa, como la que mejor sensación evitar es un esa. partido que... La sensación es esa, pero se siguen acusando entre sí de no jugarlo. Eso es lo extraño, que más allá de que no es que se quedaron en buenos términos, sino que, bueno, está la acusación de que supuestamente el acuerdo con el Bernabéu fue negociado por abajo de la mesa, que era obvio que la Argentina no iba a aceptarlo, pero después está esto de que supuestamente habían dicho que querían jugar en Italia, pero la AFA quería jugar el 31, que no le dejaron poner otro amistoso contra una selección europea. La realidad también indica que se cancela el partido y al día siguiente España ya tenía preparado un amistoso contra Serbia el día de la finalísima. Mm, es raro, sí. Eso es raro también. Mientras que la Argentina tuvo que hacer todas estas triquiñuelas, intentó meter un amistoso con Guatemala. Guatemala ya tenía un amistoso en Europa y por lo tanto no pudo jugar. Y tuvo que encontrar sacar estos partidos de la galera, que como te digo, yo creo que obviamente no es lo que el argentino hubiera buscado, fueron producto de las circunstancias y de la desesperación por tener a alguien, más allá de que yo creo que también, incluso dentro de ese contexto, tenías otras selecciones como Nigeria o Burkina Faso o Mali, que habrían sido rivales más competitivos, sin tratarse de rivales que van a jugar al Mundial. Pero bueno, es lo que Sí. es. La No, la Argentina cuestión de... es esa, ¿no? Lo que yo pensaba, esto de si vamos a llegar al Mundial con alguna idea más o menos concreta acerca del estado actual de las selecciones, ¿no? Y me parece que eso va a ser como un poco hablábamos de Inglaterra, yo diciendo, va a explotar Inglaterra, no sabemos nada realmente cómo van a llegar. Si bien está esa vieja frase que dice, el Mundial lo gana el que está bien ese mes, en este caso va a ser un poco más de un mes. Me parece que más que nunca ahora, ¿no? Porque bueno, el calendario está apretadísimo. Sí, sí, sí. Además, bueno, no tenés mucho margen.
Sí es cierto que bueno, en la Argentina, de hecho, en la lista hubo un par de sorpresas, nuevos nombres. Está Tomás Palacios, por ejemplo, de Estudiantes. Mm. Volvió Lucas Martínez Cuarta, de River. Extrañísimo considerando su estado actual de forma. Se metieron dos jugadores que tengo muchas ganas de ver, como Panichelli, como López. También está Máximo Perrone, de muy buen estado en Como. Ese es el tipo de jugadores que realmente me gustaría Sí. ver. Quiero ver si Nico Paz se puede ganar el puesto de titular, que me encantaría verlo. ¿No es Eh, titular? en la selección argentina, bueno, yo creo que al día de hoy sí podemos seguir hablando de Fernández, McAllister y De Paul, que siguen siendo, me parece, los laderos históricos de Scaloni, los que siempre eligen el medio. La verdad que la lógica indicaría que De Paul no debería seguir siendo titular después de la decisión que tomó de jugar en Estados Unidos, pero bueno, es lo que es. No me Eh, parecería una locura que Nico Paz sea el titular. Por eso digo. no, de hecho es lo que yo quiero personalmente, me encantaría que lo fuera. A mí Lo también que me sí gusta me mucho. Lo que sí me parece que no es el mismo perfil que De Paul. En todo caso, si va a ser titular, me temo que va a ser por McAllister, por decirlo Ujú. así. Del cual hablamos que tuvo una temporada rocosa. Sí, la sigue teniendo. Levantó en los últimos partidos, hay que decirlo. Sumó un par de Mm. goles importantes. Viene bien que levante en este momento, pero bueno, el Liverpool en general viene bastante flojo y la primera mitad de la temporada de McAllister fue paupérrimo. Así que vamos a ver cómo sigue, vamos a ver cómo están estos amistosos precisamente, cómo se entiende con el equipo. También es cierto, como lo recordó el propio Enzo Fernández esta mañana, que lo mismo ocurrió antes del Mundial anterior y no afectó. Y es más, hasta te diría que gracias a esos amistosos contra rivales menores, Enzo Fernández se metió en la lista, por tirar un Sí. ejemplo. Su buen Sí, sí. rendimiento y su acople lo metió en la lista. Y mira lo importante que fue. Pero es verdad que de alguna manera es el mismo esquema de trabajo, ¿no? Tener amistosos muy livianos para llegar al mundial, no sé, también livianos. Este, en aquel caso, bueno, funcionó en el sentido de que se ganó el mundial y se perdió el primer partido, ¿no? Sí, no, y fue un llamado de atención a tiempo también, ¿no? Igualmente yo creo que la Argentina tiene muchas menos posibilidades de quedarse afuera con el formato que tiene este mundial, donde incluso los mejores terceros clasifican, así que vamos a ver. Bueno, como decíamos, hay lindos partidos. Brasil-Francia está bueno, Inglaterra-Uruguay creo que son partidos que se van a ver. Y después el interés por Bolivia, ¿no? Que va a jugar con Surinam, creo. Y Y y el otro es Jamaica contra Nueva Caledonia. claro, y el ganador va a jugar con Irak, justamente, no en Justamente. África, porque no está situado en África. No, y van a jugarse todos esos partidos igual en México. Ah, tienen una neutral, un campo neutral. Y hay una serie que se va a jugar en Guadalajara y otra que se va a jugar en la Ciudad de México. Bien. Lo veremos a Salah, ¿no? Me imagino como Ujú. titular. Para el equipo asiático, no africano. Gracias. ¿Para elegir a quién, Bien, perdón? asiático, ¿no? ¿O me No, equivoqué de nuevo? ¿a quién íbamos a ver titular, digo? A Sala. Pero sales egipcio. Bueno, es el doble, el doble error. No me digas Claro, que volvió a pasar. pero es increíble. Y además estoy viendo acá, claro, España juega con Egipto. España juega con Egipto, un amistoso. Bien, por favor, es fin de mes. No sé qué, viste, una excusa cualquiera, es fin de mes. Pasemos, Santi, a lo que realmente nos importa, que no es ni dónde está situado Irak, ni quién juega en Egipto, sino el Lollapalooza. Versión 11, creo, ¿no? Porque el año pasado fue la 10. Sí. Eh, lo vi por Flow. Dejé de ir a Lollapalooza, te diría, hace unos años, un poco enojado en lo que se convirtió. Lo hablaba de esto con alguien y alguien me decía, siempre fue esto, Lollapalooza, no es que cambió demasiado, pero sí me interesaban, como siempre, me interesan algunas bandas. Deftones, por supuesto Tyler, Turnstile, una nueva banda que me gustó mucho y que descubrí el año pasado.
¿Con qué intenciones fuiste vos? ¿A quién fuiste a ver, digamos? La verdad que en lo personal a mí, o sea, aceptando que Lollapalooza siempre fue un festival masivo y no el festival alternativo con el que había nacido en Estados Unidos, me parece que la versión de este Lola en Sudamérica en general siempre fue esto, o salvo quizás su primer año, o primero o segundo año, siempre en la mayor parte del tiempo fue un festival de todo. Sí, de Eh, rejunte, digamos, no de maridaje, sino de rejunte. Dicho esto, a mí me gustó mucho la grilla de este año porque siento que como que, bueno, vos mencionaste el Zeitgeist, si querés, al principio, yo creo que fue un Lola que estuvo muy conectado con el Zeitgeist. A Sí, diferencia de años anteriores donde tuviste, no sé, una grilla donde estaba Limp Bizkit, The Offspring y Blink-182, como si fuera el 2000 de nuevo. claro. Acá tenés a algunos de los más grandes artistas del momento, o nombres emergentes del momento. Y eso me puso muy contento porque es como que ya se avivó y la verdad que me pareció en cuanto a grilla de lo mejor de Lola en mucho tiempo, quizás desde la pandemia, que no hay un Lola con tanta variedad de oferta buena. Y la verdad que el primer día bueno, fui. También sí, siempre con la idea de descubrir cosas nuevas, cosas que me gustaron como Jude cosas que no como Joe, el pibe de Stranger Things. Sí. Eh, ¿No te gustó la bandita de... Es como la mm, banda de Keanu Reeves, ¿no? Más o menos. No me movió demasiado, pero bueno, después ese día estuvo Turnstile, es, creo que la tercera vez en 4 años que viene. Me pareció Es, espectacular lo que vi por la tele, me pareció espectacular y la gente se prendió a morir. no, yo tenía, o sea, las 2 veces anteriores me lo perdí y me dolió. Y esta vez sí pude verlo, además con este disco que bueno, que lo habías votado entre tus discos favoritos del año Sí, pasado, No sí, Era Nada, gran disco. presentando esos temas, gran banda. Me gustó mucho cómo sonaba, mucho el quilombo que hubo también y después Tyler, increíble, gran show. Quizás mi único pero es que, habiendo visto cómo eran otros shows de Tyler en festival, yo quizás esperaba un poquito más de producción en el escenario, pero realmente, aún estando él solo ahí arriba, se come el escenario, es una No, presencia. es un showman y tiene, sí, efectivamente, tiene una presencia que llena el escenario. Sí, 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 no, un bailarín, o sea, encima además lo que rapea el tipo, o sea, yo esperaba realmente bueno, que pase como muchos raperos de show en vivo, que viste que la mitad de las líneas dejan la pista y no, este tipo Mm. estaba haciendo de todo, me parece espectacular. Después ya sábado, no hubo tanta oferta el sábado, pero sí hubo un par de artistas que, bueno, que me interesaron más del lado pop. Estuvo Addison Rae justamente la había votado como mi mejor debut del año pasado. Mm. Hizo un cosplay de Britney Spears en su Uh, show. Un ¿Eso cosplay es de bueno o Britney, malo? Britney Spears, un cosplay de Britney Spears en su pico, diría, porque hasta incluso le copió el vestuario, En eh, Toxic. más o menos. Y un poco me decepcionó el show en vivo. Ella sí que la mitad del show lo hizo con playback de la pista. Mm. Eh, Sí, bueno, o sea, gran baile de ella, pero realmente me dejó un poco frío, especialmente en relación al show que vino después y el que voy a decir para mi sorpresa absoluta, que fue el mejor show de Lola, que fue Epa, el de Chappell. Chapel. Viene con Increíble. muchísimo hype, sus shows en particular, ¿no? No solamente ella, sino los shows que tienen una producción muy grande, que tienen hasta una cuestión narrativa, ¿no? Sí, una cuestión narrativa y además algo que para mí le suma una barbaridad, que es una banda en vivo que no sabe lo que suena. La Claro, banda que hace Chappell para tocar los temas es increíble. Ella tiene una voz, pero una locura la voz de esa mujer, una locura, una presencia increíble, un repertorio de hit tras hit tras hit tras hit, y tiene un disco nomás, claro. que es lo que me sorprende, y además un control del público increíble. Realmente me ¿La fui. gente rendida o un poco fría?
No, rendida. De hecho, bueno, Rendida. incluso el día anterior en Tyler me llamaba la atención cómo la gente se sabía todos los temas. Todos los Y temas de claro. Tyler. De Chappell sí, por ahí lo podía llegar a entender porque es un público un poco más dedicado, el de Chappell, más segmentado, más Mm. gente que vi, mucha gente que vino eh, como sí, identificada precisamente para ver a Chappell y después al día siguiente para ver a Sabrina Carpenter, pero especialmente para ver a Chappell. Eh, y después el tercer día sí fue una oferta mucho más variada. Ese día lo arranqué viendo a Viagra Boys, que Bueno, espectacular. fue eso. Cómo me debía un show de punk en este Lola de post-punk. Como yo siempre digo que es la banda que más se le parece a Sumo que escuché en mi vida y eh, escucharlos en vivo, tener ese quilombo de gente. Son tipos además extremadamente carismáticos, Mm. graciosos, que le, Sí, que no, le- no se le- toman muy en serio, ¿no? Y eso está bueno. no, que les encanta estar ahí arriba, que me parece que tienen la misma vibra así, no tan charlatana, pero sí de disfrute total de The Hypes, de sus compatriotas. Claro. Eh, y de eso, de tener así una sinergia con el público total. Después más tarde tocó ese día Interpol, que es una banda que me gusta, pero no me gusta tanto en vivo. Te quedaste Eh, dormido, ¿no? Mientras tocaba Interpol, como le pasa a todo el mundo que y, escucha a dos canciones de Interpol. y yo me quedé para un par de temas que realmente quería ver, porque después de ellos tocó otra artista que me encantó lo que fue en vivo, que fue Doechii. Una Doechii, parece rapera que la que rompió, no lo vi, parece que la rompió, ¿no? no, 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 lo que es el talento de esa mujer, por favor. Otra rapera que, bueno, que también no entiendo cómo tiene la capacidad pulmonar para rapear y bailar y moverse de la manera en que se movía durante todo el show. Incluso tuvo un momento que tuvo una brevemente rapeando con la base de Cream de Wu-Tang Clan para Tremendo. los puristas. Realmente un show para todos los gustos. Qué Sí bueno tuvo, eso. sí tuvo el episodio más, eh, sí, más triste, no triste, pero más decepcionante de Lola, que fue que no tenía tanto público dedicado a Douchi, no hubo mucha gente que fue puntualmente a ver a Douchi. La gran mayoría de la gente estaba esperando ahí a ver a Sabrina Carpenter. Mm. Y eso ¿Y estuvo un poco implicó, frío? no, no que estuvo un poco frío, sino que en un momento era tanta la concentración de gente que se empezaron a hacer avalanchas. Ah, Y mira. eso llevó a que el show estuviera detenido por casi 10 minutos mientras se estaban pidiendo a la gente que se moviera para atrás. Una demora larguísima. En un momento hasta incluso la propia Deutsche intentó arrancar de nuevo y las autoridades de Lola no se lo permitieron porque la gente no se movía. Encima de eso tenías una competencia así voraz entre la gente para no perder su lugar, que es algo que realmente siento que está pasando demasiado seguido en el Lola y que solamente lo veo en Sí. recitales pop. No lo veo en shows de rock o de hip hop porque yo creo que pasa mucho que la gente que va a ver esos recitales es gente que va por primera vez a recitales o que solamente van a ver eso y por lo tanto no tienen mucha calle, no tienen mucha cultura Claro. de Se recital. volvieron más intensos los poperos que los rockeros, digamos. Sí, Porque pero también el porque además rockero, los como decís rockeros, vos, conoce un poco más el paño, ¿no? claro, es como que ya saben cómo es esto, saben que el pogo va y viene, saben que si a alguien le pasa algo le tenés que dar una mano, que somos, Y dar viste, que un estamos paso todos. atrás no pasa nada. Si das un paso atrás no pasa nada. Claro, porque hay tanta competencia para estar adelante y tener el mejor video, estar lo más cerca posible, que bueno, después terminan pasando esas cosas. Después Deftones, una pisonadora, como se espera de una banda como Deftones, Sí, sí. increíble. Creo Ese que en show lo realidad vi no. y efectivamente lo que decís vos. Igual es ver el mismo show que viste en 1998, ¿no? Es Bueno, exactamente lo mismo. en mi caso yo no estaba tan emparentado con Deftones, lo conocí así medio por arriba y me encantó, lo tuve que ver un poco de lejos porque ya para el tercer día estaba muerto y encima como, bueno, terminé de la voz hasta el punto que no pude grabar la semana anterior. Y después Claro. salí acá, a ver, yo creo Sabrina que Carpenter, eso me interesa. dentro de lo que fue un show pop, yo creo que es como, está bien, es a lo que uno va. Tampoco me volvió loco. Tampoco me pareció una locura.
Pero a ver, Una, la propuesta de ella, tanto artística, musical, ¿te interesa? Porque a mí es algo que me expulsa. y a mí, no sé, a mí tampoco me vuelve loco. Tiene un par de temas que yo no discuto, que son temazos y que son hitazos y que no, y que está bien, me río. Es como que, bueno, sí, estos son temazos, ¿qué le vamos a hacer? Pero en general a mí no me llama demasiado la atención. Le di una oportunidad al disco anterior, el que sacó más reciente, se llama Short and Sweet, que es donde está Expreso, Mm. precisamente porque me gustó mucho Expreso. Es uno de esos temas que digo, che, este es un temazo, es indiscutible. Eh, y la verdad que no me gustó, es como que tiene esas cosas medio country que a mí realmente no me mueven en lo más mínimo. Y es como que todo el tiempo está trazando esa línea entre la sátira y el enojo real, y es como, no sé, es como medio... Sí, un discurso muy feminista, pero mal Sí, entendido, si pero querés, algo así. cuando lo lleva al ridículo, como pasa precisamente con el otro tema que me gusta, que es Manchild, la Sí. verdad que cuando lo lleva así al ridículo absoluto, sí termina siendo medio carismático, pero después es como, ¿cuántos temas de lo mismo podés escribir? No, claro, no. Pero También bueno. tocó, sí, no, bueno, sí, Sabrina Carpenter, no sé, tal vez no seamos el público, ¿no? Más allá que No, podemos no. disfrutar de una canción, no somos ni siquiera etariamente el público No, de está Sabrina bien. Carpenter. Está bien, no todo tiene que ser para todos, ¿viste? Exacto. Eh, me llamó la atención que también tocaba Skrillex, que es una Uh, banda que yo en algún momento la valoré muchísimo. Estamos hablando de principios de los 2010, digamos, ¿no? Todo ese sí, fenómeno que fue el dubstep y todo eso, que se puso muy de moda, duró muy poco, pero de alguna manera conectaba con una banda que a mí me gusta mucho, que es The Prodigy, y como que sí, los conecté. De hecho, lo tengo tatuado de Prodigy por acá. sí. Tengo la hormiguita de Prodigy. Pero no sé en qué estado están, ¿no? Pero bueno, no sé si los pudiste ver. Skrillex, bueno, sí. Lo que tiene Skrillex es que se pudo reinventar más allá del momento del dubstep, Mm, que es especialmente todo lo que fueron al poco tiempo justamente de la caída del dubstep, sus colaboraciones con Justin Bieber, ¿viste? Cuando produce estos temas así que medio que le claro. reviven la carrera de Justin Bieber, tiene este Ahí, tema que me ahí parece. les perdí la onda. Aunque me gusta, no Justin Bieber, sí Justin Timberlake. Sí, no, Justin Timberlake te van con esa. Igualmente me han dicho el año pasado que su show en vivo fue muy flojo, o el anteaño, pero bueno. Está atravesando algunos problemas, ¿no? No sé si viste que estuvo preso recién por Sí, andar. sí, sí, está pasando por un momento complicado Justin Timberlake en este momento. Sí voy a decir que, bueno, más allá de que no santo de mi devoción de ninguna manera, el trabajo de Skrillex con Justin Bieber es excelente. Mira, Hay un tema que hace en colaboración con Diplo llamado Where Are You Now, que seguro lo conoces, que el trabajo de sample que hace ahí es una locura, una locura. Y yo creo que incluso en su versión dubstep sigue teniendo la gente totalmente cautiva. Es el único que me quedé, el único cierre que me quedé fue el de Skrillex. Y sí, las cosas que viste cuando volvés a escuchar, no sé, Bangarang está o tremendo. Scary Monsters and Nice Sprites. Es, Terrible. Pero para mí eso quedó muy fechado. Es un poco como escuchar a Quedó muy fechado, AC/DC. sí, sí, pero es un poco para revivir esos Sí. tiempos, me parece. Nostalgia, nostalgia. Nostalgia total y además el hecho de que, bueno, que el tipo sigue teniendo una influencia y un respeto también en la industria, si querés, y en el público argentino que me sorprende para lo fechado que está, Claro, precisamente. exacto. Que se pudo reinventar y que Bien, se pudo mantener relevante. totalmente. Y eso fue nuestra reseña in situ y por TV de el Lollapalooza 11. ¿Te sacaste alguna foto con Pato Bullrich? Ay, Dios. Está respondida la pregunta. Y hasta aquí llegamos con el episodio 41 de Metagol. Volvemos cuando el fútbol nos convoque nuevamente.
Santi, gracias. Somos Fer Casals. Santiago Bausa. Chau, chau.